Dios les bendiga. Quiero compartir un pequeño estudio breve con ustedes respecto a Lázaro y el rico, y que era sobre todo el seno de Abraham, como dice al pie del video. Y quiero tomar una porción bíblica. Les he dejado un versículo igual al pie del video, y en esta ocasión quiero tomar igualmente la de el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a tomar solamente esos dos versículos y luego lo vamos a poner en contexto de la historia, ya que es una historia muy conocida. No sé si para usted, principalmente, no sé si para usted esto es una historia o es una parábola. Independientemente sea parábola o sea historia, para usted no le quita para nada el mensaje que Jesús quería transmitir en esa ocasión. Sea que sea parábola, tiene exactamente el mismo mensaje; sea que sea una historia real, tiene exactamente el mismo mensaje. No nos vamos a hacer lío respecto a eso. Entonces, en esta ocasión, la pregunta: ¿qué era el seno de Abraham? Primero tenemos que comprender cuál era la cultura y el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento, igual de las personas del Oriente Medio, en el cual se originó la escritura, ya que tiene orígenes, no tienen orígenes occidentales como somos nosotros, sino que todo tiene el pensamiento del Oriente Medio, de los pueblos antiguos. Y tenemos que revisar primero que nada, entremos en contexto con la historia, con la parábola de Lázaro y el rico. Dice que en esta ocasión había un rico, el cual todos los días tenía manjares, y estaba un mendigo a la puerta de su casa, y que deseaba saciarse, aunque sea con las migajas que caían de las mesas de este rico. Entonces él estaba siempre a la puerta de esta persona, pero no le prestaba atención, ¿verdad? Venían incluso los perros y lamían a este vagabundo, y el rico no hacía nada por compartir. Lo veía todos los días, él se daba manjares, todo. Entonces murió Lázaro, probablemente deshidratado de hambre, y dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y este otro, el rico, fue llevado al Hades, y que estando ya en el Hades vio a lo lejos a Lázaro en el seno de Abraham, y dio voces y le empezó a decir: Padre Abraham, le empieza a pedir que Lázaro vaya y moje la punta de su dedo para que le dé de beber, porque estaba atormentado en esa llama. Abraham le dice que Lázaro tuvo sufrimiento en vida, mas ahora él es recompensado. Y le dice que él tuvo sus lujos en la tierra, que el rico tuvo sus lujos en la tierra y ahora es atormentado en las llamas. Entonces él le dice: además hay una cima que nos divide entre nosotros, y tanto que tú no puedes pasar aquí ni yo puedo pasar para allá. Y le continúa diciendo de que el rico le dice: entonces déjame que vaya y le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento en el que yo estoy. Y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que escuchen. Si no escuchan a estos, mucho menos van a escuchar a alguien que se levante entre los muertos. Entonces termina la parábola o historia, como repito, con lo que sea para usted. Y el punto que queremos pensar es: ¿qué es el seno de Abraham? Porque muchas veces creemos que el seno de Abraham se llamaba el paraíso en aquel entonces, o era un paraíso. Pero en este caso tenemos que entender que era el Hades para los griegos, para los griegos que está escrito el Evangelio de Lucas, ya que la persona que lo recibe tiene un nombre griego también.
y está dirigido a unas personas de habla griega, y que era el Hades para ellos. Principalmente el Hades para ellos era un lugar que estaba dividido, que tenía un paraíso y tenía un lugar de tormento, que es conocido como el Tártaro, que por eso de ahí viene la palabra tortura. Entonces dice que estaba uno en el Tártaro y estaba el otro en el paraíso, según el pensamiento de los griegos. Los judíos no tenían mucho de este pensamiento, pero es a lo que está dirigido la escritura, a los griegos. Entonces, ellos tenían ese pensamiento, que el Hades era un lugar dividido, un paraíso y un Tártaro, donde eran atormentados los malos y los corruptos. El seno de Abraham no es un lugar. El lugar en el que está Abraham, y estaba él es rico en la historia, en esta enseñanza de Jesús, es el paraíso, es un paraíso. Y el seno de Abraham, cuando dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, quiero que expliquemos, quiero que entendamos eso. Primero que nada, cuando está hablando de que Lázaro está en el seno de Abraham, dice que se está refiriendo a que Lázaro está cerca del pecho de Abraham, o está recostado en el pecho de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos esto? De que el seno de Abraham no se llama el lugar. Seno de Abraham es Lázaro cerca, estando en un lugar de honor en la mesa con Abraham. Tenemos que entender cuál era el tipo de mesa que se utilizaba en los tiempos bíblicos. Un tricinio era el tipo de mesa, un tipo U, donde se colocaba la comida en medio, todo se colocaba en U, siempre el anfitrión iba en medio, y los lugares de honor eran la izquierda y eran la derecha, y así se iba caminando hasta llegar a los últimos lugares, pero los lugares de honor eran a la izquierda y a la derecha. Cualquiera de esos dos lugares eran lugar de honor. Lázaro estaba en un lugar de estos, porque quedaba cerca del pecho del anfitrión, que quiero que entremos en materia. Entonces, quiero darles una cita bíblica también. Por ejemplo, tenemos a Juan, en Juan capítulo 13, versículo 25, dice que Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Muchos creen que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. No, Juan estaba cerca del pecho de Jesús, o sea, él estaba en un lugar de honor al lado de Jesús en la mesa. No es que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, sino que lo que está distinguiendo, o lo que el escritor está queriendo dar a entender, es que Juan tenía un lugar de honor en la mesa, porque estaba o a la izquierda o estaba a la derecha de Jesús, pero estaba en un lugar de honor de Jesús. Entonces, él estaba recostado cerca del pecho, y eso era un lugar de honor. Entonces, en la parábola o en la historia de rico y Lázaro, lo que está tratando de decir es que Lázaro estaba en un lugar de honor en la mesa. ¿Por qué estamos hablando de la mesa? Porque Jesús menciona siempre el reino de los cielos, lo compara como una mesa, como todos sentados a la mesa. Para que me puedan entender un poco más, Mateo 8, versículo 11, cuando Jesús está mencionando unas palabras, dice: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, se sentarán a la mesa. O sea, siempre comparaba el reino de los cielos como que la gente venía y se sentaba en lugares de honor con las personas más importantes, los cuales era el más importante de todos, Abraham, que era el sumo patriarca del pueblo de Israel. Por eso le dan tanta exaltación a este personaje. Ahora, también en Lucas capítulo 3, versículo 8, muchas personas le están diciendo a Juan el Bautista que cómo van a hacer para heredar la vida eterna. Primero, Juan les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento que se pide en la Escritura? Que tanto Juan el Bautista como Jesús lo pedían, como los discípulos, y todos lo pedían en la Escritura. Entonces, porque todo esto tiene que ver con el pecado del rico que lo llevó al Tártaro, porque no tenía unos frutos dignos de arrepentimiento. Primero, Juan el Bautista dice: miren, arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento.
¿cuáles son estos son frutos dignos de arrepentimiento? Le vuelven a preguntar, entonces ¿qué haremos? Y les dice, miren, el que tenga 2 túnicas, comparta con el que no tenga ninguna. El que tiene comida, comparta con el que no tiene. Y continúa diciéndole, y les dice todavía, otros publicanos le preguntan, ¿y qué nosotros vamos a hacer? Y le dice, miren, no extorsionen a la gente. En pocas palabras, lo que le está pidiendo es rectitud, compartir por amor al prójimo, no extorsionar a la gente, ser recto. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento no basta solo una oración. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, demostrar que Jesús nos ha rescatado, ha transformado nuestra vida y hemos alcanzado su misericordia, y lo tenemos que reflejar en la forma en que nosotros vivimos, tratamos a los demás. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento para Juan el Bautista dice compartir con los demás, vestir al desnudo, compartir con todos, no extorsionar, no robar. Eso era frutos dignos de arrepentimiento. No tenía nada que ver con una oración de fe. Entonces, igualmente Jesús les dice, mire, está bien todo lo que ustedes hacen, pero yo amor y misericordia es lo que quiero. Incluso Santiago dice que la verdadera religión es aquella que comparte con la viuda, que comparte con el huérfano, que comparte con él. Esa es la verdadera religión. Muchas veces nos jactamos de que no, los evangélicos somos los verdaderos, no, los católicos somos los verdaderos, no, los testigos de Jehová somos los verdaderos, no, estos somos los verdaderos. No, los verdaderos son aquellos que aman a su prójimo. No tiene nada que ver con denominaciones o nombres de religiones. Todo tiene que ver con la actitud y la forma de vivir de los demás y cómo tratamos con los demás. Ahora, Lucas capítulo 13, versículo 29 también dice de la siguiente manera: vendrán del occidente, norte, sur y se sentarán con Abraham otra vez. Entonces, siempre Jesús, el reino de los cielos, lo comparaba como una fiesta, como una boda, como sentarse a la mesa con Abraham, tener un lugar de honor en Abraham, incluso Apocalipsis. Todo apunta a compararlo con una boda, sentarse con los anfitriones por eso Apocalipsis dice, y se sentarán conmigo, y vendrán y se sentarán a la mesa. Entonces, Juan menciona eso, el Evangelio de Juan menciona que Juan se sentaba cerca de Jesús, o sea, tenía un lugar de honor. Lázaro, cuando se menciona que está en el seno de Abraham no se llama ningún terreno ni nada. Seno de Abraham se llama el lugar de honor que tenía Lázaro, que había adquirido. El rico le dice, no, entonces no permitas que mis hermanos vengan aquí, permíteme que yo vaya y les hable a ellos para que ellos no vengan a ese lugar. Jesús les dice, a Moisés y los profetas tienen, porque ¿cuál fue el pecado del rico? Muchas veces pensamos que el pecado del rico es tener dinero, es haber tenido tantos lujos. No, nadie se va al infierno por tener dinero ni por ser lujoso. Alguien se va al infierno por ser corrupto, ser perverso, no tener amor por los demás, no tener amor por el prójimo. Porque muchas veces malinterpretamos que el evangelio es de los pobres y creemos que los pobres tienen el cielo gano. No, porque un pobre puede ser corrupto, puede ser perverso y se va a ir a la perdición. El hecho de ser pobre no lo va a salvar. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, se refiere a que como la gente va a ser transformada, se supone que va a compartir con los pobres. Por eso son bienaventurados, porque los que sean transformados y puedan, van a suplir las necesidades de esta persona. Entonces, él les dice, mire, Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dicen? Que cuando se habla de la ley de Moisés, no se está hablando directamente de la ley ceremonial que tenían, de tantos ritos, de los alimentos y que había que echarle sal. No, cuando se está hablando de la ley de Moisés o a Moisés tienes, se está hablando de los 10 mandamientos que tenía esta persona, que ya lo hemos mencionado. 4 mandamientos apuntan del ser humano amando a Dios y los otros 6 mandamientos apuntan del ser humano amando a su prójimo. Entonces, cuando le dice a los profetas, a Moisés tiene, lo que le está diciendo es,
que aprendan a través de la ley a amar a su prójimo, a amar a Dios, porque amar a Dios es amar al prójimo. Luego le dice, y a los profetas también. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas iban delante del rey y confrontaban al rey, confrontaban a los líderes del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel había desamparado a la viuda, había desamparado al huérfano, había desamparado al extranjero, cuando habían olvidado todo esto y no tenían misericordia de esta gente. Cuando les dice a los profetas tienen que aprendan de lo que confrontaban los profetas. Los profetas se levantaban solamente para confrontar a los líderes corruptos de Israel, pues cuando se engordaban a sí mismos y no compartían con los demás. Entonces, le dice esto a Abraham y continúa diciéndole. En Lucas capítulo 14, versículo 8 dice de la siguiente manera, que habían sido convidados cuando uno es convidado a la boda, les dice, miren, no busquen no te sientes en los primeros lugares, en los lugares de honor, mejor siéntate en el último lugar, para que cuando el anfitrión venga y te vea en el último lugar, te diga, vente, siéntate en uno de los lugares de honor, porque todo apunta a cómo ellos se sentaban. El seno de Abraham no era un lugar. Estar en el seno de Abraham era tener un lugar de honor en la mesa. Simple y sencillamente eso. Ya el Hades, ya de por sí, cuando el lector griego leía el Hades, ya sabía que se estaba refiriendo a un lugar de un paraíso y a un lugar y al Tártaro, que era un lugar donde estaban los justos y donde estaban los perversos. Porque el rico se había ido al Tártaro. Primero que nada, no era por ser rico, se había ido al Tártaro o a ser atormentado porque Lázaro estaba todos los días a la puerta de su casa y veía cómo se le caían las migas de pan y él deseaba compartir. El rico estaba en el lugar de tormento por no compartir con el pobre. Por eso era. ¿Por qué se considera perfecto a Job en el libro de Job? Porque dice que compartía con la viuda, compartía con esto, ¿no? Ayudaba a los demás, ayudaba al huérfano, tenía misericordia, porque podía. Si está en su alcance, usted comparte con alguien. Si no tiene con qué compartir, ni Dios lo va a condenar. Pero el problema es que tengamos cómo compartir y no lo hagamos con los demás. Entonces, el seno de Abraham, la pregunta del Facebook Live, ¿qué es el seno de Abraham? Primero que nada, no se llamaba así el paraíso, sino que simple y sencillamente era tener un lugar en la mesa. Y Jesús utiliza esta historia o esta parábola, como la quiera tomar usted, para transmitir este mensaje. El mensaje que Jesús quería transmitir es, miren, los que no tienen amor con el prójimo tienen un lugar de tormento preparado. El punto de Jesús venía a llamar a tener compasión con los demás, a tener misericordia por los demás. Ya mencionamos cuáles eran los frutos dignos de arrepentimiento para los escritores de la Biblia. No era una simple y sencillamente oración de fe. Y espero que esta breve reflexión nos ayude a nosotros para poder comprender lo demás. Por eso decía que en esta ocasión sería un pequeño estudio de la escritura, de qué era el seno de Abraham. No era un terreno ni nada, sino que era un lugar de honor en la mesa. Si usted quiere un lugar de honor con Jesucristo, que Jesús dice, y al que venciere se sentará conmigo, y yo le daré un nombre, con una piedrecita, con un nombre nuevo, el intercambio de piedras, que es una cultura igual de ellos. Y si usted quiere un lugar de honor al lado de Jesucristo, igual tenemos que dar lo mejor para Dios y dar lo mejor para nuestro prójimo. Que sea el Señor quien tenga misericordia de nosotros y nos ayude en realidad a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es muy hermoso buscar los dones del Espíritu Santo, pero es más completamente hermoso buscar también los frutos del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga en gran manera. Se despide una vez más su amigo y pastor Anton Hernández.